vamos con el primer ejercicio. Nos piden que hallemos el dominio de esas funciones y hay que justificarlo, ¿vale? Entonces, como ayuda tenemos que la solución de esa ecuación de segundo grado es 1 y 5, ¿vale? Pues entonces vamos a ver que el dominio de f. El dominio de f, vamos a ver cuáles son los valores prohibidos. O sea, el dominio estaría formado por todos los valores de x, tal que al sustituir en esta expresión algebraica obtengo un valor. Pero hay valores prohibidos. Vamos a ver cuáles son esos valores para los cuales no puedo, al sustituir, no puedo hacer los cálculos. Entonces son aquellos que me hacen que el denominador sea igual a 0. ¿Vale? Porque como no se puede dividir por 0, y entonces no obtendría ningún valor de f. ¿Y qué valores son los que me hacen que el denominador sea 0? Pues solucionando esta ecuación nos dicen que para x1 igual a 5 el denominador es 0, con lo cual tengo que quitar esos valores. Entonces, el dominio de f serían todos los valores reales menos los que hacen que el denominador sea 0, o sea, el 1 y el 5. Bien, vamos ahora con la función g. La función g hay que razonar de la misma manera. ¿Cuáles son los valores prohibidos? No solo los que es una fracción, tendría que mirar los que me hacen 0 el denominador, pero en el denominador tengo una raíz. Por tanto, tengo que mirar, tengo que ver qué valores hacen que la raíz sea positiva, para que entonces poder calcular la raíz, ¿vale? Entonces, los valores que en este caso son válidos, los que pertenecen al dominio, son los que hacen que esta expresión sea positiva y distinta de 0, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eso significa que tengo que resolver esa inecuación, ¿vale? Entonces, resolviendo en esta inecuación ya obtengo el dominio de g, ¿vale? Pues para resolver esta inecuación resolvíamos la ecuación esta y ahora pues representamos aquí estos valores 1 y 5 que los descartamos porque tiene que ser estrictamente mayor que 0, no nos vale que sean 0, y probamos con el x0. Con el x0 al sustituir ahí nos da que es positivo, nos da que es mayor que 0, o sea que se cumple para esto y para esto, ¿vale? Para esos valores, o sea, de menos infinito a 1 y de 5 a más infinito satisfacen esta inecuación. Entonces, por tanto, el dominio de la función g sería esto, de menos infinito a 1 y de 5 a más infinito, excluidos el 1 y el 5. Bien, ahora tenemos esta gráfica, la gráfica de esta función, y hay que hallar el dominio. Pues vemos que existen imagen, o sea, los valores de x que tienen imagen son todos menos el 1, ¿vale? Porque si trazo una vertical, por cualquier punto corta la gráfica, excepto en el 1. Es decir, el 1 no pertenece al dominio porque ese punto no tiene imagen. Por tanto, son todos los números reales menos, perdón, el menos 1. ¿Vale? Para el dominio nos fijamos en el eje X. Y ahora, para la imagen o el recorrido, nos fijamos en el eje Y. Y vemos que si trazo una horizontal por todos los puntos del eje Y, cortan a la gráfica menos por el 1. El 1 no corta la gráfica. Pues ese hay que excluirlo del dominio, del recorrido. Entonces son todos los reales menos el 1. ¿Vale? Porque el 1 no es imagen de ningún número. Esto es una hipérbola y los ejes de la hipérbola son y igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Vale? En esta gráfica, el dominio son los puntos que están señalados en rojo del eje x, porque son los que tienen gráfica por encima o por debajo. Entonces serían desde menos 5 incluido, porque aquí hay un punto relleno, hasta el menos 2 excluido, y del menos 1 hasta el 4, ambos excluidos, ¿vale? Porque estos puntos tienen gráfica encima o debajo, eso quiere decir que tienen imagen.
Y para el recorrido, la imagen, nos fijamos en el eje Y y vemos que el eje Y tiene en gráfica a derecha o a izquierda todos los puntos que van de -4 incluido hasta el 5 excluido. Todos estos tienen gráfica a derecha o izquierda, porque si yo trazo una horizontal, corta la gráfica. Por todos estos puntos donde trace una horizontal, corta la gráfica. Eso quiere decir que son imagen de algún punto. Entonces, todos estos puntos entonces pertenecen al recorrido. Bien, vamos con el problema 3. Si recorre 57 kilómetros, nos cuesta 2,85 euros. Si recorre el tren 68 kilómetros, el viaje nos cuesta 3,40 euros. Bien, se trata de ver cuánto nos cuesta cuando el billete, la distancia sea 500. Entonces hay que hacerlo por extrapolación, ¿vale? Pues entonces nosotros nos han dado, si en un eje X ponemos los kilómetros recorridos y en el eje Y ponemos el precio en euros, lo que nos dan son estos dos puntos. Tendríamos estos dos puntos que serían de coordenadas este y este, ¿vale? Entonces lo primero que nos piden es la función lineal que expresa el coste de los billetes en función de los kilómetros recorridos. Pues no nos están pidiendo otra cosa que la ecuación de esta recta, que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Bien, en el apartado B, por extrapolación, ¿vale? Nos piden hallar cuál es el precio del billete cuando la distancia de recorrido sea 500 kilómetros. Pues nos están pidiendo, es decir, cuando es 500 kilómetros, nos están pidiendo el valor, este valor. Y el tercer apartado dice que si el billete cuesta 4, en este caso nos están pidiendo los kilómetros, la X, ¿vale? Entonces, esto sería un problema de interpolación lineal. Bueno, en esta interpolación sería si lo que tenemos que hallar es un valor entre 57 y 68, ¿vale? Pero en este caso, como el valor es 500, cae fuera de este intervalo, se llama extrapolación, ¿vale? Entonces, conocemos dos puntos. Vamos a hallar la ecuación de esta recta lo primero, luego ya con la ecuación de la recta puedo hallar el valor de la Y cuando la X vale 500, ¿vale? Pues para hallar la ecuación de la recta, lo que tengo que hacer es hallar lo primero la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces hallo la pendiente, que es esta fórmula. Si llamo de esa manera a los puntos, lo único que tengo que sustituir en esta ecuación y hallar la pendiente, es m. Y luego puedo hallar la ecuación de la recta, con la ecuación de la recta, que pasa por dos puntos, o sea, esta sería la ecuación punto pendiente. Sabiendo la pendiente y un punto por el que pasa, pues me queda, sustituyo y me queda la ecuación, al hacer las operaciones me queda la ecuación, esa es la ecuación, sería de la recta, ¿de acuerdo? Bien, este problema también se puede resolver pues partiendo de esta ecuación. Si la de antes era la punto pendiente, esta se llama la ecuación explícita, ¿vale? Entonces lo que hay que hallar es n. Pues sustituís las coordenadas de un punto en la ecuación y despejáis la n, ¿vale? Como hemos hecho antes. Antes ya teníamos despejada, solo teníamos que operar, aquí solo tenemos que hallar la n. ¿Vale? Y al final se obtiene la misma ecuación. Por la n es 0, obtenemos la misma ecuación. Bien, pues con la ecuación de la recta ya es muy fácil responder a los apartados B y C. Te están pidiendo cuánto vale la Y cuando la X es 500, pues vas a la ecuación y te salen 25 euros a esta ecuación. Y luego te están pidiendo cuánto vale la X en el apartado C cuando la Y vale 4. Pues la Y es 4, sustituyes en esta ecuación la Y por 4 y despeja la X y sale 80 kilómetros. Bien, en este se trata de representar esta función. Vale, pues lo primero que hay que ver es que es una función cuadrática. ¿Vale? Es lo primero que hay que darse cuenta, porque es un polinomio de segundo grado. Es una función cuadrática, eso significa que su gráfica es una parábola. Entonces, para representarla, lo primero que tenemos que hallar es el vértice. ¿De acuerdo? Pues vamos a hallar el vértice con la fórmula del vértice es menos b partido por 2a. Menos b es menos 6, pues el vértice sale 3.
Entonces, si x vale 3, voy a la ecuación de la función, sustituyo y el vértice sale menos 4. ¿Vale? Pues entonces ya tengo que el vértice, las coordenadas del vértice son 3 menos 4. Bien, una cosa que tengo que tener clara también es que si, como la función, si esta es la ecuación de esta es la ecuación de la parábola, en este caso la a es 1, que es mayor que 0. Como es 1 mayor que 0, eso significa que los cuernos van a estar hacia arriba, ¿vale? Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues con esto en mente vamos a hacer la tabla de valores. ¿Y cómo se hacen las tablas de valores de la parábola? Pues hay que hacerlas, se hacen todas iguales. Poned el vértice en medio y luego tomáis valores a la misma distancia del vértice a un lado y a otro. Y como es simétrica, pues sí, tenéis que para el valor para el 2 vale lo mismo para el 4, para el 1 vale lo mismo que para el 5 y para el 0 vale lo mismo para el 6, porque están todos a la misma distancia del vértice. ¿Vale? Pues entonces así es muy fácil construir la tabla de valores. Solo tenéis que calcular una mitad de la tabla, la otra la copiáis. Teniendo en cuenta que tienen que ser simétricos, la misma distancia de este punto que de este a este, ¿vale? Entonces, con esa tabla de valores ya puedo dibujar la gráfica. Vale, pues esta es la tabla de valores y aquí la gráfica. Entonces, este sería el vértice y luego nada, tengo que llevar los puntos y efectivamente, como hemos visto antes, esto tiene los cuernos hacia arriba. ¿Vale? Estos son los dos cortes con los ejes porque son las soluciones de esa ecuación. ¿Vale? Son los cortes con los ejes. Y las ramas de las parábolas se extienden hasta el infinito. Bien, vamos ahora a ver la expresión analítica del valor absoluto de esa expresión. Bien, nos recordamos la definición de valor absoluto, como el valor absoluto de x era x si x era mayor o igual que 0, pero era menos x si x es negativo. O sea, si el valor de x es negativo, le cambio el signo y eso me da el valor absoluto de x. Pero eso, traducido, lo podemos traducir de esta manera, que el valor absoluto de algo es igual a ese algo si el algo es positivo, mayor o igual que 0, o menos algo si el algo es negativo. Y bueno, en nuestro caso, ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en esta expresión de aquí, ¿vale? Entonces, como esto es positivo de hasta 1, pues entonces nos vale el mismo valor, es la expresión hasta 1, porque es positivo, lo veis aquí, es positivo, hasta 1 es esta expresión. De 1 a 5, como es negativa, valor es negativo, pues entonces hay que cambiar el signo, es menos algo, ¿vale? Y luego de 5 para adelante, como es positivo, pues es el mismo valor, lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo se hace la gráfica de eso? Pues intuitivamente es así, ¿vale? Es este trozo, que era el original, ¿de acuerdo? Ahora pasa a ser simétrico, es el simétrico hacia arriba. ¿Por qué? Porque si recordamos, en la tabla de valores serían el trozo que hay aquí, al hacer el valor absoluto, este sería, en vez de ser menos 3, o sea, en vez de ser menos 3, este punto, al tomar el valor absoluto pasa a ser 3. El menos 4, toma el valor absoluto, pasa a ser 4. Y el menos 3 también pasa a ser 3. Con lo cual, la gráfica de la función es así, ¿vale? Esta es la original. Y el trozo negativo, lo que hago es hacer el simétrico. El otro, el 5, nos dice que nos representar esta función mediante hacer una tabla de valores y representamos la gráfica. Bien, pues yo he hecho aquí la tabla de valores, ¿vale? Entonces, claro, ten en cuenta que ya sé más o menos la forma porque es una hipérbola, ¿vale? En este caso los ejes de la hipérbola son el eje X y el eje Y, o sea, son las asíntotas, ¿vale? De la hipérbola y sé ya que va a tener esta forma. Entonces, con arreglo a eso, pues he formado esta tabla de valores. ¿De acuerdo? He tomado 0,25, 0,5, 1, 2, 4 y 5.
y los mismos, pero en negativo al otro lado, ¿vale? Y me han dado esta tabla. De paso ya vemos que a medida que me acerco a 0 por la izquierda, los valores cada vez se hacen mayores, ¿veis cómo se hacen mayores? Eso, límite es más infinito. Y si me acerco a 0 por la izquierda, perdón, esto es por la derecha, si me acerco a 0 por la izquierda, vemos que los valores son cada vez más negativos, por eso el límite es menos infinito. Bien, pues vamos a dibujar la gráfica. Entonces aquí tenéis la parte positiva de la hipérbola, ¿vale? Sería esta la parte positiva, ¿de acuerdo? Sería de aquí para allá. Y ahora, pues esta sería la parte negativa, ¿vale? De la hipérbola. Vale, pues ya está. Bien, vamos con el otro apartado. Vale, esta es la gráfica, ¿vale? Nuestra gráfica original, que vamos a trabajar también con la raíz de x. Aparte de la hipérbola, vamos a trabajar también con la de raíz de x porque los procesos van a ser similares y de paso lo vemos con dos funciones, las transformaciones. Vale, pues nosotros partimos de esta y de esta. Entonces, por un lado nos pedían esta de aquí, que es más 1. Sumarle a la función le sumo 1, es esta transformación, tengo la función, le sumo 1, supone desplazar toda la gráfica una unidad. Es decir, el eje de la hipérbola pasa de estar aquí a estar ahí, ¿de acuerdo? Y en este caso, la raíz, el 0, 0, pasa ahí, el punto este. Bien, pero es importante que a la hora de dibujar las hipérbolas, lo primero que tenéis que situar, lo mismo que en las parábolas situábamos el vértice, en las hipérbolas lo primero que hay que situar es el eje. Entonces, una vez que ya habéis situado que el eje es este, pues ya la dibujéis. Vale, segunda, esto es por un lado. La otra era la segunda transformación, nos pedían esta. Esta transformación supone que cambiar el 3 por x menos 3. Cuidado, cuando cambio el x por x menos 3, lo que hago es desplazar la gráfica 3 unidades a la derecha, que vosotros la habéis desplazado a la izquierda. No, si cambio x por x menos 3, lo que tengo que hacer es desplazar 3 unidades a la derecha la gráfica. Es decir, que la asíntota vertical, si estaba era el eje y, ahora es en x igual a 3. Esa es la asíntota. Pues una vez que la dibujo, ya puedo dibujar la hipérbola. Y aquí, pues lo mismo, es este punto, se desplaza 3 unidades, pues ya puedo dibujar la gráfica de raíz de x menos 3. Y en el tercer apartado los que nos pedían era esta. Pero para llegar aquí tenía que hacer una transformación en medio. ¿Y cuál es la transformación? Pues es pasar de tener dibujado f a tener menos f. De tener f a tener menos f es una simetría con respecto al eje x. Tengo que hacer la gráfica simétrica, es decir, darle la vuelta. Lo que estaba arriba pasa abajo y lo que estaba abajo pasa arriba. Bien, pues entonces sería así. Y así tengo la gráfica de menos f. Y aquí lo mismo. Lo que estaba así ahora baja abajo, porque he hecho la simetría. Es como darle la vuelta. ¿Vale? Y ya, para obtener lo que nos pedía, que era esta, es subir la gráfica, es sumarle una unidad. Pues esta gráfica la tengo que subir una unidad. Eso supone que tengo que dibujar el eje, la nueva eje de la hipérbola, el horizontal, va a estar en y igual a 1, es ese. Pues ya, una vez que ya los dibujo, los ejes, ya puedo dibujar la hipérbola, ¿vale? Pero primero los ejes, y una vez que dibujo los ejes, la hipérbola. Y en este caso es que este punto pues se desplaza una unidad hacia arriba. Entonces, toda la gráfica se desplaza una unidad hacia arriba y sería menos raíz de x menos 3 más 1. ¿Vale? En el otro ejercicio que nos pedían era dibujar esta gráfica. Tenía 3 tramos. ¿Vale? Es una función definida a trozos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el primer tramo es una parábola, es una función cuadrática, es un polinomio de grado 2, es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola. Y lo primero que hay que darnos cuenta es que la a vale menos 1, ¿vale? Si la a vale menos 1, porque es el coeficiente de la x al cuadrado, los cuernos están hacia abajo. Y luego esta parábola es muy sencilla, es
esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues con eso en mente ya puedo dibujar la gráfica. Entonces, para dibujar la parábola, lo que hago es darle valores hasta el 2, porque te dice que la x tiene que ser menor que 2. Pero este lo excluyo, porque nos dice que tiene que ser estrictamente menor que 2. Ese es hasta 2. Pues doy menos 2, 1, 0, 1 y 2. Ten en cuenta el 0 es el vértice. Pues ya sabemos, el hacerte una idea antes de la gráfica, antes de hacer la tabla de valores, pues te ayuda luego a dibujarla. Ya a hacer la tabla de valores. Bien, pues una vez que tengo la tabla de valores, la dibujo, ¿de acuerdo? Y sería, aquí tengo el tramo verde, que sería la hipérbola. Que esto continuaría hacia abajo, ¿vale? Y aquí este punto lo he excluido, hemos dicho porque la x no puede valer 2. Bien, vamos con el tramo rojo, que es una recta que empieza para x igual a 2, y con que deis 3 puntos, para dibujar una recta, 3 puntos, ¿vale? No deis más. Entonces vamos a dar el 2, 4, voy a coger uno en medio, para x 4, y el 7 menos 1, que es el extremo, pero este lo tengo que excluir, ¿vale? Porque la x dice que es menor que 7. Pues vale, tengo esta tabla de valores y dibujo el tramo recto. Y luego el tercer tramo es a partir de 7, pero estrictamente para x mayor que 7, la función es constante. Y se va también a el infinito, es la función constante. ¿Vale? Pues este sería el ejercicio. Vamos con el siguiente. Entonces tenemos aquí una función, que es esta, que nos da el beneficio de una empresa en millones de euros, siendo el t, la t, los años. Bien, pues lo que me doy cuenta que es una función cuadrática, otra vez, la tercera que nos sale, porque tengo un polinomio de grado 2, ¿de acuerdo? Entonces es una parábola, la gráfica. Como la a es menos 1, es hacia abajo, tiene los cuernos hacia abajo. Lo primero es hallo el vértice, ¿vale? Que es el 6, 5. Pues luego, pero el tiempo, el t, es entre 4 y 7. Pues ahora ya hago la tabla de valores, como os dije, la ponéis en medio y ponéis 7 a un lado y luego el 5. Y luego ya, como te dice que es hasta 4, pues tomáis el 4. Y te da, con esta tabla de valores ya la podéis dibujar, pero ponéis el vértice y nos da esta gráfica, ¿vale? Esta es la gráfica de la función. Entonces, el apartado B nos dicen que para cuánto... ¿cuál es el beneficio máximo y cuándo alcanza ese beneficio máximo la empresa? Pues el beneficio máximo son 5 millones, que es el vértice, y los alcanza a los 6 años. Tengo que fijar en las coordenadas del vértice, porque aquí tengo los beneficios, el millones de euros, son 5 millones de euros, se alcanzan a los 6 años, es el mayor beneficio. Y luego el segundo apartado os dice que cuando alcanza los 4 millones de beneficio. Bueno, pues aquí es fácil, porque se ven que los beneficios son para 5 y 7, ¿vale? Pero os podía haber preguntado para 4 millones y medio. En vez de, por ejemplo, en vez de 4, podía haber hecho 4 millones y medio. Entonces ya ahí no hubiese sido tan fácil. Por eso, para hacer este apartado, lo que se hace es recurrir a resolver esta... Si te dicen cuándo... te dicen 4 millones de beneficio, te están dando la i. Entonces, si la i vale 4, voy a la ecuación, lo que tengo que hacer es resolver la i, que es esto, lo que me están dando la i, la 4, pues resolver esta ecuación de segundo grado efectivamente da 5 y 7, que ya lo sabíamos. Pero el procedimiento algebraico es este de aquí. Es que en este caso sé que la i vale 4, pues tengo que despejar de esta ecuación de segundo grado, la resuelvo y despejo la t. Bien, vamos a ver ahora. Tengo dos funciones y vamos a componerlas. Vamos a hacer la función g compuesta con f, ¿vale? Tengo que hallar esta función. Entonces, lo que hago es la definición. La definición de esta función es esto. Esto es la definición. Bueno, pues voy a calcular eso. Eso supone que tengo que calcular g y de f de x. F de x es esto. ¿De acuerdo? Pues tengo que hallar g de eso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que voy a esta expresión y en vez de donde ponga x, voy a la expresión de g y donde ponga x sustituyo la x por esto, por lo que está en verde. ¿Vale? Pues ahora tengo que
simplificar esta expresión. Lo único que he hecho es, en vez de poner x, donde está la x, poner lo que está en verde. Bien, esto aquí, el cuadrado con la raíz se va, y aquí tenemos, como es a la cuarta, se va. Un cuadrado con cuadrado se va, pero me quedaría elevado a la 2 todavía, ¿vale? Me quedaría elevado a la 2. Entonces, cuidado con esto, no se puede tachar esto de arriba con esto de abajo, simplificar porque están restando. Cuando hay un signo más o menos al lado no se puede estar. Si el 2 estuviera multiplicando y el 7 estuviera multiplicando no habría problema, pero como aquí están restando y sumando, no se puede tachar. Entonces lo que tengo que hacer es hacer esto, desarrollar esto que es una identidad notable, quitar el paréntesis, opero y esto, una vez que ya he simplificado, me quedaría, esta es la expresión que nos pide. Esta es la función compuesta g de f de x, ¿vale? G compuesta con f de x, ¿vale? Bien, y ahora nos piden que hallemos la imagen de esta función para x igual a 0. Bueno, no lo hagáis aquí, no vayáis a la expresión algebraica de la función, porque si vais ahí no vais a detectar el siguiente problema, y es que si aplico la definición, para hallar eje de f de 0, lo hago por la definición, no recurriendo a la expresión, pues tengo que hallar eje de f de 0. Y f de 0 me da raíz de menos 1. Y como raíz de menos 1 no existe, pues no puedo calcular g de raíz de menos 1. Entonces, no existe. No puedo calcular, no existe la imagen por 0 de esa función. Sin embargo, si aquí sustituyeras por 0, sí que obtendrías un valor. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que 0 no pertenece al dominio de esta función. No pertenece, ¿vale? No pertenece al dominio. ¿Vale? Y entonces eso solamente te das cuenta cuando lo hallas la imagen recurriendo a la definición, no a la fórmula. Y aquí para 2 vamos a hacer lo mismo. En este caso, g de f de 2, hallo f de 2 y es raíz de 5. Os dije que no usaréis la calculadora porque, mirad, raíz de 5, el cuadrado, si aquí sustituyo, me queda 5. Y aquí me quedaría 5 al cuadrado, abajo. Tal cual, 13,57 avos. Que aquí sí que saldría. Si aquí sustituyerais el 2 directamente, sí que os sale esto. Sí que saldría lo mismo, porque sí que 2 pertenece al dominio de esta función. ¿Vale? Pero la manera de asegurarnos de que vamos a detectar el problema de que no existe, porque no pertenece al dominio, es aplicando la definición. Bien, el tercer apartado lo que nos piden es hallar la inversa de esta función. Para hallar la inversa lo que hacíamos, bueno, lo expresábamos con y, en vez de f de x ponemos y, y luego intercambiamos la x por la y, donde pone x ponemos y, donde pone y ponemos x y despejamos la y. Para despejar la y tengo que elevar al cuadrado los dos términos, y aquí se va la raíz, y aquí quedaría x al cuadrado, y ya de aquí despejo la y. Y esta sería la expresión de la función inversa de f, ¿vale? Bien, el otro ejercicio era similar, es igual. Nos dan esta función f y tengo que hallar su inversa. Pues hago el mismo proceso, en vez de f de x pongo y luego intercambio y por x, y tengo que despejar la y, para lo cual esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, quito, hago este producto y ahora, como tengo que despejar la y, pues paso todo lo que tenga ahí a un lado y lo que no tenga ahí al otro lado. Bien, pero aquí tengo la y, pues ¿qué hago aquí? Pues sacar factor común. Saco factor común a la y y queda esto de aquí abajo. Con lo cual, ahora lo que tengo que hacer es, para despejar la y, esto que está multiplicando pasa dividiendo y ya tendría el valor de la función, o sea, la expresión de la función inversa de esta. Y vamos con el último ejercicio. El último ejercicio, vamos con una función, otra de valor absoluto. Esta ya la hemos visto, pero en este caso no es una función cuadrática, lo que hay dentro es un polinomio de primer grado, con lo cual es más sencillo. En vez de tener 3 tramos va a tener 2, que es igual a algo cuando ese algo es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 es cuando la x, aquí tengo que resolver una ecuación de primer grado que consiste solo en despejar la x. O sea,
como si fuera una ecuación. ¿Vale? Y entonces esto es mayor que 0 cuando la x es mayor que 1/2. Pues entonces la función es lo que hay dentro cuando la x es mayor que 1/2. Y menos esto cuando la x es menor de 1/2. Vale, pues entonces tramo azul, tabla de valores, tramo rojo, tabla de valores y quedaría así la gráfica de la función. ¿Vale? Pues eso es todo.